Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos nuevamente a un episodio de nuestro podcast Semojal News, medio de difusión para agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. En esta ocasión, tengo el gusto de platicar con el doctor José Marcos Félix Castro. Él es médico oncólogo pediatra, es doctor en Ciencias de la Educación, adscrito al Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social en la Ciudad de México y al Hospital Pediátrico Moctezuma en la misma Ciudad de México. Es profesor de tiempo completo, coordinador e investigador en evaluación educativa de la Universidad Anáhuac, México, profesor de la especialidad de pediatría en diversos hospitales en Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Es también profesor de enfermería oncológica y enfermería intensivista en Centro Médico La Raza y Siglo XXI. Y bueno, está certificado por los consejos mexicanos de pediatría y oncología para ser breves con el impresionante currículum del doctor Félix. Eh, y pues se estarán preguntando la mayoría de ustedes por qué invitamos al doctor Félix en particular, ya que han sido muy escasas las ocasiones en las que hemos contado con la participación de un médico no ortopedista. Y esta ocasión no es la excepción, porque vamos a tocar un tema extraordinariamente importante y más vigente que nunca en la actualidad para nuestra práctica profesional médica. En esta ocasión vamos a hablar concretamente de la práctica del humanismo en la clínica. Bienvenido, doctor Marcos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, la verdad es que gracias a ustedes es un honor y verdaderamente es un gusto poder estar aquí con ustedes y con las palabras de bienvenida todavía más agradecido. Muchas gracias. Es, si me permite decirlo, desde el punto de vista personal, yo creo que voy a hablar por varios de mis colegas, pues es escalofriante escuchar oncología pediátrica. Y yo creo que no somos ajenos a esta situación. Afortunado o desafortunadamente, como ortopedistas, estamos expuestos a tratar con la enfermedad oncológica en pacientes pediátricos, pero tener oportunidad de platicar con un experto como usted y sobre todo con un profesional de la salud que se enfrenta a esta situación día con día, pues la verdad es que no me extraña ni tantito porque sea usted la persona adecuada de hablarnos de humanismo en la clínica. ¿A qué se refiere usted, doctor Marcos, cuando nos habla o cuando pone sobre la mesa que es necesario hablar de humanismo en la práctica de la clínica? Es una gran pregunta y conlleva un montón de respuestas, pero Me vamos a empezar por las imagino. respuestas académicas, ¿no? Porque Okey, pareciera extraño, pero cuando nos formamos como médicos y médicas, nos enseñan mucha teoría, sí, mucha práctica en cómo utilizar esa teoría y se acabaron las competencias. Afortunado o desafortunadamente, dentro de mi formación educativa, sí, a partir de trabajos que he realizado con el IMSS, me enviaron a Estados Unidos a conocer las competencias médicas. Y las competencias profesionales muchas veces quedan muy cortas con la realidad. Y ujú, aunque no lo creamos, una acreditadora de competencias de Estados Unidos que se llama la ACGM tiene competencias en casi en todas las especialidades médicas. Hay un apartado muy especial, ¿sí? Aparte de, valga la redundancia, aparte del conocimiento teórico y aparte del conocimiento práctico, lo que hacemos ya con nuestros pacientes, por nuestros pacientes, para nuestros pacientes, hay una competencia que se llama práctica basada en el sistema, que es cómo okey, nuestra práctica pública o privada se inserta en la vida clínica de un paciente. Otra okey, competencia es lo que hacemos todos los días por ser mejores, que es el aprendizaje basado en el crecimiento y el desarrollo como profesionales. Una quinta competencia es las competencias de la interacción entre personas, con los pacientes, con nuestros colegas, ¿sí? Que al final, 90% de las quejas en la CONAMED
están basadas en la falla en la comunicación, por eso es una competencia tan especial. Y una okey, competencia, la sexta competencia se llama profesionalismo y humanismo. Es una competencia formal, es una competencia que debemos enseñar y que desafortunadamente la aprendemos en el currículum oculto, en ese que los profesores a veces desarrollan enfrente de nuestros ojos sin ser una clase, sin tener una ujú, estructura. Y estoy hablando de los conceptos más básicos de cómo atiendo a las personas, cómo las trato, cómo les hablo, cómo doy una mala noticia, cómo empatizo, porque quisiera preguntarles cuántas clases recibieron de cómo desarrollar empatía o de me duele lo que le acabo de decir a mi paciente o a su familia y por el área en la que estamos, pues evidentemente hablar de una amputación por osteosarcoma, un abordaje de un sarcoma de Ewing, es una noticia fuerte para un paciente, para su claro. familia. ¿Y nos duele? Y si nos duele, ¿cómo lo abordamos? ¿Cuáles son nuestras herramientas para desarrollar inteligencia emocional? Te lo voy a contestar muy fácil. Está en el desarrollo del humanismo clínico. Okey, okey. Entonces, si quieres que profundice en el aspecto, aunque está en el papel, porque si regresamos a las condiciones más básicas del desarrollo de la medicina en México, hay un tratado, el Tratado de Zacatecas, que lo firmaron más de 50 escuelas de medicina, donde nos comprometimos a enseñar ética, bioética, profesionalismo y humanismo. Ujú. ¿Dónde lo vimos? ¿Quién nos lo No, enseñó? ¿En qué materia? Otra pregunta, y no hablo solo del pregrado, vámonos al posgrado. ¿Con qué rúbrica, lista de cotejo o en qué clase me enseñaron a dar una mala noticia? Y vamos más allá. ¿Cómo me siento cuando doy una mala noticia? ¿Cómo administro mis emociones? ¿Qué persona soy cuando practico la ortopedia, la pediatría, la onco, la medicina general? Eso es el humanismo clínico, es la persona en ese profesional de la salud ejerciendo todas sus capacidades, no solo técnicas, sino humanas. Ese es el profesionalismo y ese es el humanismo clínico. y efectivamente, como usted bien comenta, digo, no somos ajenos a esto, no estamos habituados a tratar con este tipo de cosas. Yo le puedo decir que yo tuve una clase de bioética que si bien no pasó sin pena ni gloria, pues en ningún momento se enfocó en ir más allá de estos paradigmas bioéticos a los que nos enfrentamos en medicina. Nunca se habla de humanismo. Y esto que usted plantea de la currícula oculta es un término nuevo que yo estoy escuchando, pero tiene todo el sentido del mundo, porque es una manera en la que vamos integrando o vamos más allá de lo que estamos aprendiendo en el aula o en las rotaciones clínicas, y tiene mucho sentido, sobre todo ante esta circunstancia de cómo nos enfrentamos o cómo nos desenvolvemos en la relación con el paciente y con su red de apoyo. Y pues es un hecho innegable. Nadie nos enseña a dar noticias, a dar malas noticias de manera formal, porque, y pues de la misma manera lo vamos aprendiendo, lo vamos viendo, nos encontramos en la posición en algún momento de tener que dar malas noticias y yo creo que todos vamos adaptando lo que hacemos y cómo lo hacemos dependiendo de la respuesta que vamos recibiendo. Joel, si me permites, te voy a decir algo más profundo. Las Bien, escuelas de medicina, las facultades, nuestros profesores y nuestras profesoras nos enseñan medicina, sí, no nos enseñan a vivir la medicina, no nos es enseñan cierto, a vivir como médicas y médicos, porque todo eso, Joel, que bien o mal vivimos con nuestros pacientes, nos los llevamos a la mente, al corazón, a nuestras casas y sí, desarrollamos burnout, síndrome de segunda víctima, depresión, incluso hay un concepto que vamos a tocar más adelante que se llama alexitimia, ¿sí? ujú, La alexitimia es la incapacidad de reconocer las emociones de los ujú, demás. Esa es una falla en la empatía. Es más, desarrollamos empatía. ¿Cuántos médicos y médicas no tenemos enojados con su trabajo? claro, Nosotros soñamos con ser esto y nos molesta ver pacientes, pues entonces hay que dedicarnos a otra cosa. sí. Hay una serie de connotaciones, no solo profesionales. A ver, en la práctica de la medicina está bien diseñada. Hay miles de libros, cientos de miles de artículos que nos dicen cómo practicar la medicina, pero muy poquitos de cómo vivirla. De acuerdo. Y tiene toda la razón con esta situación del burnout y el trauma vicario y la segunda víctima y demás, y cómo finalmente vamos teniendo o vamos desarrollando un
diversos mecanismos de defensa que van moldeando la manera en la que practicamos y vivimos la medicina, como usted lo comenta, en la situación de la medicina privada o la medicina institucional, y cómo nos hemos desprovisto a lo mejor de esa sensación de emociones al momento de estarnos desarrollando en la práctica clínica. Y es algo que va muy de la mano con esto, pues, que yo creo que a todos en algún momento nos preguntaron cuando estudiábamos o cuando empezábamos o incluso ahora, ¿cómo le haces para estar rodeado de enfermedad, de dolor, de miseria a veces? Sí, y no y que no te afecte. Y yo creo que todos en algún momento pensamos, bueno, es que, pues sí me afecta, Hay pero ¿qué estudiantes, herramientas tengo, verdad? ¿Qué herramientas tengo para poder manejarlo? aunque no lo creas, hay estudiantes de pregrado, aquí donde doy clases, o de los residentes de pedia o de onco, que sí me preguntan, ¿y usted qué hace, doctor? Yo, Marcos Félix, lloro. O sea, no puedes Claro, andar por la vida viendo gente sufrir, viendo gente morir y que creas que no pasa nada. ¿Sí? claro. Eso es una deshumanización de uno mismo. Si ves a alguien con dolor, si ves a alguien sin una de sus extremidades porque hubo la necesidad de hacer una amputación y que crees que eso no te afecta, algo hay, ¿eh? Algo hay. Entonces, sí hay que trabajarlo constantemente, porque tú lo acabas de decir muy bien. ¿Cómo podrías pasar por en medio de un lago, de un pantano y no ensuciarte? Sí nos ensuciamos, sí nos duele, pero hay que saber limpiarnos, hay que saber llorar, hay que saber desahogar, hay que saber compartir. Pero obviamente nos preparan para la enfermedad, nos preparan para enfrentar la muerte y en algún momento nos creemos o nos hacen creer superhéroes, super seres humanos, y Ujú, no lo somos. Solo somos acompañantes de nuestros pacientes. No somos más. Y ahí tendremos que hablar de un término que he ido desarrollando a lo largo de los últimos años que se llama omnipotencia terapéutica. La omnipotencia okey, terapéutica nos la han enseñado de que, pues tú le vas a dar el tratamiento y se debe curar. Discúlpame, pero hay muchos pacientes que no se van a curar, que el antihipertensivo no les va a funcionar, que la ujú, cirugía no va a tener el mejor resultado o que la quimioterapia no va a funcionar. En México se curan más o menos el 54% de los niños con cáncer. O sea, fallecen 44, 46% de nuestros pacientes. En Estados Unidos se curan el 90%. Aquí por muchas condiciones sociales, económicas, lo que tú quieras, no se sí, curan tantos. Tenemos que estar preparados para los pacientes que no responden como uno quisiera al procedimiento quirúrgico, a la medida terapéutica, ya sea farmacológica, nutricional, psicológica, y desafortunadamente no nos enseñan eso en la escuela. Nos enseñan que se tienen que curar, porque te voy a preguntar también, si hablamos de un concepto tan profundo como la muerte, ¿qué clase de cardio te enseñó cómo fallece un paciente con una enfermedad cardiológica? ¿O qué clase de reumatología te enseñó cómo fallece un paciente con una enfermedad autoinmune? Ninguna. ¿Por qué? ujú, Porque nuestros profesores no hablan de eso, porque no sabemos hablar de la muerte, porque preferimos sacarle la vuelta a lo que se puede sentir o a lo que se puede compartir antes de reconocer el concepto del acompañamiento hacia la muerte, que es un tema absolutamente profundo también. Entonces, claro, estamos pegados a la muerte, pero no queremos hablar de ella. Ahí también entra el humanismo, en entender los procesos, incluso el de la muerte, que normalmente no los tocamos ni en clase, ni en el pase de visita y a veces ni en nuestras propias reflexiones cuando uno de nuestros pacientes fallece. claro. ¿Cómo? Digo, creo que estamos en un punto ya muy profundo en esta plática y ni siquiera llevamos 15 minutos platicando, lo que me parece muy interesante porque nos obliga, pues, a seguir profundizando en esto que estamos platicando. Y ahora yo le pregunto, doctor Marcos Félix, ¿qué hacemos o qué podemos hacer en la clínica para llegar a este punto? Y la pregunta lleva la doble intención de que yo creo que la gran mayoría de los médicos en algún momento desarrollamos esta simpatía y empatía por los pacientes y cómo lidiamos con una sociedad.
cada vez más litigiosa. ¿Cómo aterrizamos todo esto y cómo puedo llegar al balance de sentir, de expresar, de mostrarme empático con el paciente sin caer en en una situación que pueda ser contraproducente para mí? Porque así lo siento, así lo veo, así me lo comentan mis compañeros. Pues, obviamente, lo que yo no quiero es mostrar algún tipo de debilidad o empatía que pueda ser interpretada como que estoy asumiendo un error o responsabilidad que se pueda traducir en un problema principalmente legal más adelante para mí, no sé si me doy a entender. Perfectamente. Muchas veces cuando uno llora frente a un paciente, Sí, para muchos demuestra debilidad. exacto, El doctor se ha haber equivocado. Ah, así es. a mi pa- Vamos a empezar con conceptos básicos. Muchas veces la falla en la respuesta de un paciente a un procedimiento o a una medida terapéutica no significa que el médico es malo. Claro, Desafortunadamente nosotros le hemos vendido la idea a los pacientes que les vamos a curar todo. Usted mm, póngase en mis manos, tenga el nivel de diabetes que tenga y tómese sí, los medicamentos hasta con coca, pero se va a curar. Eso se llama paternalismo médico. exacto, Cuando el médico asume que lo va a curar y el paciente se pone en las manos de ese gran doctor o doctora y con eso es suficiente. No, 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 no. Hay un concepto que se llama decisión colaborativa y es explicarle tan bien al paciente su enfermedad, su condición y la forma de mejorar, que es parte de la solución. Porque una cirugía o un medicamento no es suficiente para la gran mayoría de las enfermedades, que desde claro, ahí debemos de partir. Desde romper el paradigma de esta relación dependentista entre un paciente enfermo y su médico que cree que lo puede curar todo. Primer punto. exacto, Segundo punto, entre más nos comunicamos con nuestros pacientes, entre más empatizamos sin sobrepasar la raya, porque muchas veces podemos desarrollar sentimientos por nuestros pacientes de sobreprotección, de lo que tú quieras. Hay capítulos escritos de cómo las emociones pueden influir en la toma de decisiones médicas, sobre todo cuando hablamos de obstinación o encarnizamiento terapéutico. exacto, Pero regresemos al punto. ¿Cómo hacerlo? Hay que buscar el equilibrio. ¿Y cómo buscamos el equilibrio? Pues aprendiéndolo. Hay que leer, hay que regresar a tomar un diplomado de empatía clínica para saber cómo comunicarme, cuánto comunicarme y cuánto de eso me ayuda en mi relación médico-paciente. Porque muchas veces, repito, muchas de las fallas, que los consideramos fallas, es una falla en la comunicación. Ni siquiera estoy hablando de malpraxia o de iatrogenia médica, estoy hablando de que no le comunicamos de una forma que el paciente lo entendiera o simplemente el paciente estaba en negación cuando yo le estaba dando la noticia que no entendió o no me di a entender cuando hablaba de una amputación o de administrar una quimioterapia o de las posibilidades de sobrevida. Por eso hay que mejorar incluso las habilidades de la comunicación. No es suficiente, me entendió, eso no es suficiente. Explíqueme, por favor. sí, Explíqueme qué le acabo de decir. No nos tomamos ese tiempo. Yo sé que en instituciones públicas a veces es difícil tener ese tiempo, pero exacto, hay libros que hablan de los 4 minutos fundamentales en la comunicación médico-paciente. Tú le das 4 minutos de una observación directa cara a cara a nuestros pacientes, a sus ojos, pidiéndole que te explique, pidiéndole si tiene dudas, pero solo eso, no escribas, no hagas nada, detente 4 minutos a hablar sobre las dudas, sobre la incertidumbre y sobre el miedo. Muchas veces preguntamos, ¿tiene dudas el paciente? Pero si le preguntas, ¿tiene miedo? Seguro te va a decir algo. Y voy a hablar con mucha confianza aquí contigo, Joel. sí, por Un favor, médico y un profesor se parecen mucho. ¿En qué? Tú me vas a decir. Si tú terminas una clase o terminas una consulta y preguntas, ¿hay dudas? Y nadie dice nada, ni los pacientes ni los estudiantes, pasaron dos cosas. O no te entendieron nada o claro, tienen miedo de preguntarte. Y ahí es donde deberíamos de desarrollar empatía, en que haya suficiente confianza para que te pregunten hasta cuánto vale la cirugía, que te pregunten de qué me voy a morir, se puede morir mi mamá, le va a doler. No hacen eso porque estamos en un lugar tan alto, hablando a veces hasta con dialectos científicos que nadie entiende, pues obviamente los pacientes no van a abrirse.
necesitamos tener herramientas y eso no está en este podcast ni en esta charla. Hay que regresar a estudiar. Si, Sí, si, si queremos desarrollar verdaderas competencias de la comunicación, de la empatía, pues eso se aprende leyendo, pero leyendo libros que no tengan que ver mucho con lo técnico de la medicina, pero sí con lo humano de la medicina. okey. Y si me Esto preguntas, ¿dónde se aprende? Pues hay ajá, que enseñarle a los profesores a que lo aprendan, porque, porque casi nadie en medicina estudiamos para educar. Y no es lo mismo el mejor cirujano que hace la mejor cirugía a enseñar a operar. claro, Son dos cosas totalmente diferentes. exacto. Desafortunadamente, los médicos en esta, ¿recuerdas el término curamos todo, omnipotencia terapéutica? Sí, Como sabemos eso, pues hasta creemos saber enseñar y no, hay que aprender a enseñar también. exacto. Ahora con toda esta gran cantidad de información que nos ha compartido, doctor, me gustaría preguntarle si en algún momento, a través de esta buena intención de desarrollar un humanismo más tangible, más práctico, más sentido para el trato con los pacientes, ¿será que en algún momento nos encontramos en desventaja, en empatía con el paciente? Y la intención subyacente de esta pregunta va por lo que acabamos de platicar en cuanto a los médicos que tenemos la oportunidad de practicar la medicina institucional y la medicina privada. Soy un convencido de quien diga que es la misma persona en un lugar que en la otra está mintiendo. Porque no se puede. No contamos con lo mismo, no tenemos el mismo tiempo, no es el mismo tipo de paciente el que tratamos en las 2, en los 2 tipos de medicina. Sin embargo, sí tenemos que ser el mismo profesional, el mismo técnico y demostrar las mismas habilidades, pero no podemos partir del hecho de que contamos con los mismos recursos, con el mismo tiempo, con la misma elección del personal con el que quiero trabajar para llevar a buen término un caso en particular o no. Y entonces, como ni el paciente nos elige, ni nosotros elegimos al paciente, ni al equipo con el que vamos a trabajar para resolver su caso, llegamos a un punto como de pues a mí me pusieron aquí y a mí me tocó con usted la consulta y pues vamos a empezar este estira y afloja, ¿no? ¿Estamos en desventaja? Respuesta clásica, fría, bajo la premisa que me acabas de preguntar. Sí, sí estamos en desventaja. Sí, Sí, o sea, no es lo mismo, ¿sí? El Hospital Regional de San Chinquintín de las Flores, en cualquier lugar del mundo, a estar en un Instituto Nacional de Salud o en el claro, Sick Kids de Toronto, Canadá, que es el complejo pediátrico más grande del mundo, o en el San Jude's, por supuesto que estamos en desventaja, porque el contexto clínico, social, el contexto personal de cada paciente es diferente. Nadie se baña en el mismo río dos veces. Ni tú eres el mismo médico de ayer, ni eres el mismo médico que va a estar mañana en un gran centro hospitalario al médico que da su consulta en un dispensario médico. Es exacto, la misma persona con la misma esencia en un contexto diferente. exacto, Si tú me hablas de lo filosófico, de lo humano, ¿sí? Sí somos los mismos. sí, Es el mismo profesional con sus ujú, conocimientos, con su pasión, acompañando a ese paciente, aunque tenga una fractura, una hipertensión o que tenga un cáncer totalmente diferente al de otro paciente, pero es una persona acompañando a otra persona que lo necesita, sí somos iguales. Pero también hay que ver desventajas. Por supuesto que la economía, por supuesto que los recursos, pues nos dan un contexto diferente en todas las enfermedades, sobre todo en ahorita que ya hay inteligencia artificial para muchas decisiones clínicas o para seguimiento, que ya hay estudios moleculares, no solo para cáncer, para un montón de enfermedades, los mapeos genéticos, la medicina de precisión, pues nos hacen mucho más específicos en muchas cosas. Pero también eso afecta, por supuesto. Pero también te voy a poner la otra cara de la moneda. A los residentes que tengo, por ejemplo, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde contamos con un poco menos de recursos, los obliga
a ser mejores, porque Claro, tienen que ver los mismos padecimientos con la así es, misma gravedad, con la mitad de recursos que la gran mayoría de los hospitales. Entonces, sí, no es la misma posibilidad de apoyar a un paciente, pero eso nos hace mejores. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Si yo admiro a gente que sale graduada de X hospital en Estados Unidos, maravilloso, pero admiro más al que trató a los mismos pacientes con las mismas graves patologías con la mitad o menos de los recursos. Y así lo sacó adelante. Y aunque no hubiera salido adelante, ¿sí? Lo acompañaste dignamente, porque okey, el premio, idealmente todos los pacientes tendrían que curarse, ese es nuestro sueño, para eso estudiamos. Pero así si es. me lo dices, la meta es acompañar dignamente con los recursos que tengas. Puedes tener muy poco, pero tu conocimiento, tu empatía, tus ganas de comunicarte, el paciente las va a notar. Y te voy a decir algo, a veces hasta lo agradecen más. Sí, de acuerdo, porque yo creo que y esto me siento un poco más en libertad de platicarlo con usted, porque su especialidad, que es una especialidad de alta demanda tecnológica, técnico-científica, de cierta manera muy parecido a lo que hacemos nosotros en la institución, que los padecimientos que nosotros resolvemos, ortopédicos o traumáticos, en su gran mayoría demandan una gran cantidad de recursos, económicos sobre todo. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Con un sistema de salud en general, no hablo en particular de la institución en la que trabajamos usted y yo, sino a lo mejor un sistema de salud global que nos pone en la posición de sentirnos, pues, que nos está fallando a nosotros también como médicos. Y la frustración, la incomodidad, la la mala gestión de las emociones que tenemos nosotros también para con los pacientes, porque el paciente se siente defraudado, pero la verdad es que yo también me pregunto si el paciente sabrá o entenderá que yo también me siento defraudado en los recursos con los que cuento para poder darle el tratamiento que necesita su caso en particular. Fíjate, te voy a contestar con una frase, perdón que te tutee, Joel, No, pero adelante, hay confianza. Tú me le puedes agradezco. decir Marcos sin ningún problema, ¿eh? Y Muy hablar de amable, tú. gracias. Joel, te voy a contestar con la frase de una película, tal vez la hayas visto, tal vez no, se llama El último samurái, de Tom Cruise. Sí, ¿Sí? Hay una frase cuando está hablando con el que le enseñó las cosas de samurái, el otro protagonista de la película, sí, donde le pregunta, ¿por qué te paras aquí a mirar estas flores? Está abajo de un árbol de cerezo, no sé de qué, pero hay muchas flores en ese árbol. Y le dice, pues es que estoy buscando la flor perfecta, le dice el maestro samurái a Tom Cruise. sí. Y Tom Cruise voltea y le dice, ¿y si no la encuentras? Y él le contesta, puedes gastar toda tu vida buscando la flor perfecta y no encontrarla y no será una vida desperdiciada. Okey, Eso significa, Joel, que tú puedes estar en el peor de los lugares con los menores recursos, pero si tú diste tu 100, tu 110% en atención, en lo técnico que sepas, aunque no tuviera los recursos moleculares, la infraestructura, el mejor tornillo con el mejor no sé qué del mundo, sí, pero si tú le diste tu 100 a tu paciente, tú estás bien contigo mismo. No es un reto de, es que en Finlandia, es que en Noruega, claro, lo que tienes aquí, con lo que tiene tu paciente y con eso intentarlo sacar adelante. Por supuesto que puede haber frustración. Yo he llorado por falta de recursos. He llorado exacto, por falta de recursos. Sí, por supuesto que lo he sufrido. Pero eso no me quita las ganas y la ilusión de que los niños reciban la mejor atención, una sonrisa en las mañanas, que me ponga a platicar con ellos, porque hasta ahí, Joel, ¿sí? Está lo que somos como médicos. Algunas veces les digo a los estudiantes, a los residentes, les digo, miren, la idea es salvar la vida de los pacientes, pero si la enfermedad, las condiciones te lo impiden, sálvales la sonrisa, sálvales la esperanza, sálvale la pasión a esta relación con tus pacientes. Y créeme que aunque la enfermedad gane y se lleve a nuestros pacientes, no quedamos tan mal, ni ellos ni nosotros, porque dimos el 100 de lo que teníamos, no de lo que pudiéramos tener, porque por mucho que le haga,
nunca voy a ser como Brad Pitt y eso no me debe de frustrar. claro. Tengo que trabajar con lo que hay, con mis pacientes, con mis recursos, no solo los técnicos, los emocionales, los de comunicación, los de empatía, y ahí está la verdadera flor perfecta. Okey, muy bien, me queda claro su mensaje a esta situación que es tan prevalente en el sistema de salud en el que nos desarrollamos, y entiendo perfecto la postura en la que usted se desempeña, porque su trato principal, pues, es con el niño gravemente enfermo o enfermo de cáncer, y lo que implica tener que lidiar con los papás de este niño, con su red de apoyo, con sus familiares y demás. Y, pues, la verdad, lo desgastante que puede ser, o que seguramente es, y seguir siendo un proponente y un estandarte de que lo último que debe de suceder en nuestra relación médico-paciente, pues, es llegar a la deshumanización. Si bien es cierto, no lo aprendemos en ninguna clase, pero yo creo que lo aprendemos en el día a día. Y también es cierto que esto debiera de pasar de esa currícula oculta a una currícula más que evidente, porque es muy necesario. Es cierto que no lo aprendemos como tal, que no hay un temario, una carta descriptiva de una materia, pero bueno, de cierta manera vamos llegando a ello, Joel, quisiera estar 100% de acuerdo contigo, pero no. ¿okey? La mayoría no lo aprendemos, Joel. Tiene que estar escolarizado, se tiene que Sí, examinar, se exacto. tiene que evaluar, porque tú y yo, de buena onda, podemos desarrollarlo. Pero ¿cuánta gente hay que maltrata a sus pacientes? Sí, Que exacto. incluso amenaza a sus pacientes de, ay, Ujú. usted no cumplió, no le voy a dar la receta por insulina o no le voy a dar la siguiente quimio o incluso Sí, los juzgamos. Y sabes, una forma muy fácil de juzgar a los pacientes y de violentarlos son estos silencios largos exigiendo respuestas. Dígame por qué no se tomó el medicamento y te quedas callado. A ver qué responde el paciente. Lo estás obligando. O cuando un paciente lo dejas esperando 15 o 20 minutos allá afuera, aunque ya estás listo para recibirlo. Priva o no priva, ¿eh? También en lo no, institucional y también en lo priva pasa sí, esto. sí. Pero es un tema del que pudiéramos hablar otras 2 horas, que se llama abuso de poder. Porque lo primero que se aprende en medicina es que ser médico o médica es un poder. No voy a decir un superpoder para no caer en, Ujú. en falacias narrativas, pero es un poder. Y te voy a decir algo bien importante, Joel. No nos enseñan a utilizar este poder. Nos enseñan a abusar de este poder. No, Marcos, ¿cómo crees? Dime cuántas guardias hay de castigo. Ahorita acabo de dar un curso a 85 residentes de pediatría. 82% de esos 85 residentes fueron abusados verbal, física, hostigamiento, acoso, residentes de tercer año de pediatría de 10 hospitales diferentes de este país. Que todavía, ahorita, alguien les dijo algo, les hizo algo, les insultó, en un pase de visita los humillaron, porque creemos que esa es la forma de educar por un simple hecho, Joel. Así nos enseñaron a nosotros. Ujú. Por eso te decía, hay que cambiar el paradigma, hay que romper la forma que tenemos de no solo de hacer la medicina, de enseñar la medicina, de vivir la medicina. Entonces, son un montón de temas que van ligados. O sea, la deshumanización va muy de la mano del abuso de poder en la educación médica y en la práctica clínica. Cierto, totalmente de acuerdo. Y finalmente, el comentario a lo que yo quería llegar con mi idea es que estoy totalmente de acuerdo que se tiene que regularizar la enseñanza de esto que estamos platicando en el pregrado, en las escuelas de medicina desde el inicio, porque sí es muy importante. Siento yo que desde jóvenes estudiantes de medicina aprendamos a manejar nuestras emociones y nuestras emociones ante la adversidad, ante los momentos de demanda emocional sensorial extrema a los que nos vamos a enfrentar en algún momento, porque como bien usted dice, pues no todos desarrollamos esas habilidades o no las desarrollamos al nivel óptimo en el que podríamos tenerlas y facilitarnos también nuestra práctica clínica. Y sabes también qué pasa mucho, Joel, que el proceso con el cual queremos enseñar es egocéntrico. Sí, Y entonces, como yo lo sufrí, todos lo tienen que sufrir. Y luego llegas en las mañanas y,
¿Cómo que no hiciste las 10 indicaciones? Y empiezas a gritarle al interno, al residente. Cuando yo era residente, Sí, sí, hacía 20 ingresos con una mano atrás y además mataba un león. Tú, pero no este residente. Y desde ahí, si no mostramos empatía a nuestros estudiantes, ¿tú crees que la van a desarrollar? Pues no claro, pasa. Y se convierten no en monstruos igual que nosotros, en peores. exacto. Eso se llama daño transgeneracional. Un humanista filósofo que se llama Kohn describió eso, que yo tengo residentes que llegan y es que doctor, cuando el R3 me ha maltratado, cuando yo sea R3, antes de acabar la frase, ya son R3 y son peores que ese Sí, R3. exacto, exacto. Y Pero no sí, rompemos la vasija. sí, totalmente de acuerdo. Entonces, doctor Marcos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿Cómo podemos empezar? Digo, definitivamente que platicar de esto para nuestro podcast es un gran inicio, porque con este poquito tiempo que llevamos de plática, yo creo que todos los que nos honren con escuchar esta charla que estamos teniendo usted y yo, pues probablemente puedan ahora sí que ver un poquito para adentro y hacer un análisis de en dónde estamos y por qué estamos ahí, pero, ¿qué podemos hacer? Y con esto me refiero a acciones concretas. Por ejemplo, algún texto que le gustaría recomendarnos, algún curso, estudiar alguna corriente filosófica en particular, algún autor en especial. Bien, bien, grandes preguntas. De entrada, te voy a ofrecer referencias bibliográficas en Por PDF favor. o artículos en PDF que hablen de humanismo clínico, de Sí, cómo vivirlo y de cómo estructurarlo. Quien quiera leer y le guste, adelante. Te voy a pasar un par de referencias de un médico, que ahorita me voy a recordar el nombre, que es un médico que así mismo se llama Osleriano, él mismo edita su libro y da 367 consejos para la práctica clínica. Cuando haces una receta, cuando palpas a un paciente, cuando atiendes el dolor. No habla de especialidades, habla de ser médicos clínicos. Ahorita me voy a acordar el nombre del autor, sí, pero te voy a pasar la referencia para quien te lo quiera pedir. Segundo, hay que reestructurar lo que hacemos desde la base. Hay un concepto muy amplio, te voy a pasar un par de referencias al respecto, que se llama identidad profesional. La identidad profesional engloba lo que somos como persona, ¿sí? Lo que somos como profesionales, no solo en lo técnico científico, sino en lo humano, en lo bioético, en los valores, en los principios. Ese concepto se llama identidad profesional. Algunas universidades en las que he participado en su rediseño curricular, ¿sí? Ya incluyen en el proceso de la estructura curricular materias que abonan a este desarrollo de la identidad profesional. Es un concepto que tiene 10 o 15 años que se ha desarrollado, no crees que tiene tanto. Y ahí se establecen las bases para desarrollar la empatía, para desarrollarnos como personas dentro de un ambiente profesional clínico. Entonces, si buscan un concepto que integre todo lo que hemos hablado, la empatía, la comunicación, la bioética, el humanismo, se llama identidad profesional. En algunos libros de texto de educación médica ya está bien establecido los bordes, los límites, la estructura, las características de la identidad profesional. Cursos bien estructurados, ahorita hay muchísimos cursos de bioética. Bioética no es lo mismo que humanismo, exacto, pero se presta para sentar bases del comportamiento y el ejercicio clínico. Entonces, cursos de bioética, cursos de ética, participar por ejemplo, con conocimiento de causa, participar en comités de bioética hospitalaria, eso ayuda muchísimo. Eh, Hay un concepto en educación médica que se llaman narrativas médicas. Las narrativas médicas, voy a decirlo así, es como hacer un diario de tu práctica, pero no desde el aspecto clínico, desde el aspecto de la emoción. ¿Qué sentí cuando le dije eso a ese familiar? ¿Qué sentí cuando me demostró a lo que le tenía miedo? Porque luego muchas veces pensamos que el paciente le tiene miedo a la cirugía, le tiene miedo al tumor. No, le tiene miedo a morirse y dejar a sus hijos solos, solas, a claro. dejar a su esposo o a su esposa sola. Hay diferentes tipos de miedo y a veces hay que sabernos aproximar. Las narrativas médicas, hay libros que nos enseñan cómo lidiar con la medicina a través de las narrativas médicas. Esto lo hacen todos los días en TikTok y en todos estos canales.
que se llama el storytelling, que es Ujú. cómo platico mi historia. Pero en medicina hay estructuras bien hechas para desarrollar narrativas médicas, no solo como un procedimiento interno autónomo, sino como un procedimiento de aprendizaje. O sea, si tú tienes internos o tienes residentes, créeme que las narrativas médicas ayudan mucho a desarrollar en ellos una conciencia humana y a desarrollar en ti una conciencia humana como profesor. Entonces, estructuras, hay muchísimas, pueden buscar cursos de narrativas médicas, algunas universidades ya desarrollan algunos diplomados de empatía clínica, por ahí tengo un par de artículos del desarrollo de la empatía o en pandemia también escribí algo de empatía y humanismo, entonces, estructura, algunas referencias ya existen. Entonces, te voy a compartir algunas por si alguien del público quiere adentrarse. Digo, Sí, no sé sí. si te esté comprometiendo mucho, pero pues ahí No, tú les para mandas nada. un WhatsApp o Sí, compartes la información porque lo que hay es para compartir. exacto. Sí, esto es muy útil porque me sirve para cuando compartimos a nuestra comunidad este podcast, podemos poner dentro de la descripción este repositorio bibliográfico del que usted nos comenta y entonces ahora sí generar, no solamente generar la inquietud, sino plantar la semilla inicial de, pues, a dónde podemos recurrir para expandir esta necesidad de conocer más a profundidad acerca de este tema, partiendo de algo muy concreto, y eso es muy útil. Invariablemente, Joel, porque además, también te voy a decir la otra cara de la moneda. Tenemos estos médicos, médicas con alexitimia, alejados de Ujú, sus pacientes, fríos, tipo Doctor House, que todo el sí, mundo nos reímos, pero que rezo porque no me toque uno así, que por claro. muy bueno que seas, si quieres que te hablen bien, si quieres que te revisen. Entonces, pero tenemos el otro médico, el médico que se sacrifica tanto, que Ujú, trabaja, esa médica que tiene 2, 3 turnos, priva, institución, institución, y que sacrifica su propia vida por sus exacto, pacientes. Es aplaudible, pero no es sano, claro, porque también el humanismo es para uno, es para detectar esas carencias que tengo, que qué grande eres como médico, pero no es lo único que eres. También exacto, eres humano, también eres hermano de alguien, esposa de alguien, esposo de alguien, y también nos tenemos que desarrollar así. Y la falta de equilibrio también daña. Y el humanismo clínico nos enseña, como tú bien decías hace algunos minutos, a enfrentar el error, a enfrentar la frustración, a enfrentar el fracaso, pero también a enfrentar el autoconsumo, que lo justificamos por el bien del paciente. Qué bueno, pero no te puedes morir tú. ¿Quién va a seguir curando a esos pacientes? También hay que cuidarnos. Y el humanismo clínico nos da esa estabilidad también con nosotros mismos. No es solo el humanismo clínico para el paciente, también es para el propio personal de salud. No puedes tratar bien a los demás si tú primero no te tratas bien. exacto. Exacto, y qué bueno que toca usted el tema, lo tenía reservado para un poquito más adelante, pero ¿qué pasa con ese otro lado de la moneda? Con esos médicos, con esas médicas que se sobreexponen en la sensación, en la no que sea una sobreexposición empática, sino que, pues, tienden a deshumanizarse para el otro extremo. Se despersonalizan. Y esto me da la pauta para tocar la siguiente situación que se me viene a la mente, ojalá que no esté abriendo una caja de Pandora, pero me interesa mucho preguntarle a un estudioso del humanismo como usted, ¿cómo cómo empatamos esta situación desde el punto de vista de la salud mental del médico? O sea, creo que sí me doy a entender, pero ¿cómo? Porque es clarísimo eso que usted comenta y que sigue resonando conmigo desde que me platicamos, y me dice que no necesariamente el mejor técnico, el mejor cirujano, el mejor oncólogo es el mejor en el trato con los pacientes, y muchas veces esto viene de la mano a la salud mental. Híjole, es una pregunta bien compleja Sí, porque muchas veces tienes razón, no va de la mano. exacto, Porque en la falta de humanismo, en la falta del desarrollo de una identidad profesional, podemos intentar ser los mejores y que muchos crean que somos los mejores. Y eso
a veces justifica y avala mi maltrato. Exacto. Doctor Así House, es. o sea, él cree que porque los cura a todos y porque sabe todo, los puede maltratar. Y mira, así los curaras a todos o tuvieras iatrogenias en todos, tú tienes que ser humano en tu trato, no solo para tus pacientes, también para ti. Lo que eres capaz de hacerle a un paciente o dejarle de hacer, también te lo haces, también eres capaz de dejarlo de hacer contigo y hacértelo a ti. El que tú maltrates a alguien solo me demuestra no solamente cómo no te gusta lo que haces, no solamente cómo tienes algunos nichos de trabajo psicológico, emocional en tu Ujú. forma de tratar a los demás, sino en lo que te haces a ti mismo. Exactamente, Entonces exactamente. el problema de lastimar a alguien con una palabra, con una acción, con un silencio, me habla de que eres capaz de lastimarte a ti mismo, a ti misma. Y de ahí, Joel, hay que partir. Por eso te decía, no puedes ser bueno con los demás si no eres bueno contigo. Entonces, trátate bien, llega a un equilibrio, ama lo que haces, pero no lo confundamos con que te entregues al... Sí, sí, eres médico, eres médica, te lo aplaudo, te lo agradezco, pero cuídate. Porque si no al rato, por cansancio, por estrés, por angustia, por sobrecarga, vas a terminar tratándome mal o equivocándote. No quiere decir que no pase aunque no lo hicieras. Por supuesto que nos podemos equivocar aunque estemos muy descansados, pero hay Sí, que saberlo reconocer, hay que saber seguir y entraríamos en un tema totalmente diferente. ¿Cómo le hacemos para no solamente encontrar el error, para enmendar el error, para seguir adelante y para perdonarnos el error? También hay humanismo, también hay empatía con uno mismo. Entonces, son temas súper extensos, pero que tenemos que hablarlos. Y tú bien lo dices, el exceso de entrega, de pasión, nos va a consumir. claro. Tienes que tener un equilibrio en lo profesional, en lo humano. Sí, operaste a tantas personas en el último mes. ¿Y cuántos poemas has escrito? ¿Y cuántas flores has salido a ver al parque? ¿Cuántas buenas películas me puedes decir que viste en el último semestre? ¿De cuántas personas te has vuelto a enamorar? No es solo lo que somos como médicos, es también lo que somos como personas. Exacto, exacto. Sí, toca fibras muy sensibles con todo esto que me está comentando, porque yo creo que es inevitable cuando hablamos genéricamente de casos de abuso de cualquier tipo o de malos tratos y demás, pues yo creo que todos tenemos más de una, 2 o 10 anécdotas que podríamos contar. Y yo lo noto también particularmente ahora con estas nuevas generaciones de estudiantes de pregrado, de internos, de residentes, como como decían mis maestros, pues ya vienen con un chip diferente, y eso no los hace ni mejores ni peores estudiantes o médicos que nosotros, pero sí nos obliga a empaparnos de lo que estas nuevas generaciones están viviendo y cómo lo están viviendo, pues para poder llevar a cabo esta relación recíproca de enseñanza, aprendizaje y demás, porque hay diferencias muy sustanciales en las que podemos caer en los problemas. Y toco esto de la salud mental porque yo sé que la salud mental siempre ha sido un problema o una situación a la que se le debe de prestar mucha atención entre los que estudiamos y hacemos medicina, no porque sea algo nuevo, no porque sea moda, sino porque siempre ha estado, y creo que es algo que hemos relegado, y cómo las mismas circunstancias en la actualidad nos obligan a verlo, a entenderlo, a aceptarlo y a aprender a manejarlo, porque es muy diferente ya, es muy diferente identificar al estudiante, al interno, al residente, con francos problemas en el manejo o gestión de las emociones y cómo se traduce esto, y el estrés y el burnout. Y yo creo que esta gran cantidad de información que tenemos actualmente, que a veces a los que estamos encargados directamente de estudiantes de pre o posgrado, pues como que sí nos puede sacar un poco de la jugada y decir, ¿realmente estoy preparado para lidiar con esto? Joel, hiciste una gran acotación. Vamos a regresar a la frase de nadie se baña en el mismo río dos veces. Sí, Tú vas a tener residentes de ortopedia que van a ser ortopedistas, exacto. pero ni es el mismo proceso académico ni son las mismas personas que tú y yo cuando hicimos el pregrado o el posgrado. De entrada,
Tú y yo no vivimos una pandemia como ellos la vivieron. Exactamente, así Y es. te voy a decir algo bien importante, las redes sociales influyen mucho en lo que los residentes están haciendo, pero sobre todo influyen de mala manera. Claro, Tenemos que ser tan buenos guías que prefieren una charla nuestra que un TikTok de 30 segundos riéndose de la práctica médica o exponiendo la pierna amputada de un paciente como si fuera un trofeo o el tumor de... Eso se tiene que acabar, es parte de la identidad profesional. Yo no recuerdo a ningún profesor con una pancarta fuera de su casa exponiéndose él todo sangrado hacía media cirugía. Las redes sociales dan una satisfacción muy efímera que constantemente nos tiene ahí publicando cosas, haciendo cosas. Y como tú bien lo dijiste, es una generación que depende de otros procesos. exacto. Entonces, regresando a la frase de nadie se baña en el mismo río dos veces, uno, tenemos que conocer al que se baña en el río y tenemos que conocer al río, porque es Sí, diferente también ese río y esa persona. ¿Y a qué me refiero? Que también tenemos que ayudarles a que aprendan. Si a uno le tocan hacer 10 indicaciones y 10 notas antes del pase de visita, probablemente no te haya alcanzado el tiempo y te van a llamar la atención por eso, porque era tu responsabilidad. Pero una cosa es que te llamen la atención porque no hiciste eso, a que te violenten porque no lo hiciste. Y claro. también nos tenemos que ir del lado del residente. No todo en esta vida es acoso y no todo en esta vida es violencia. A veces nos tienen que llamar la atención por lo que no hicimos. Sí, Y eso no significa que me estén violentando, pero también se los tenemos que enseñar, porque están en una generación diferente. Es muy común que un escrito diga ahorita, ay, a mí hasta me guardaban una semana y a ustedes no les podemos decir nada. Pues no les podemos decir porque tienen derechos, tienen obligaciones también, pero tienen derechos muy puntuales al ser todavía estudiantes. Que nosotros no los hayamos visto y no los hayamos defendido cuando éramos residentes, ese es otro rollo. Pero ahorita tenemos que, sí, reconocerlos como personas, como trabajadores, darles su lugar. Sí, alguien se puede deprimir. Mira, yo llego y regularmente a los residentes trato de llevarles algo, un chocolate, un chicle, lo que tú quieras. ¿Por qué? sí, Porque yo paso visita en la tarde ahí en uno de los hospitales y ya están cansados, están posguardia, necesitan un poco de glucosa. Algunos de ellos no han podido ni bajar a desayunar o a comer. Les doy un chocolate porque yo no quiero que caigan en hipoglucemia a mitad del pase de visita. Pero ¿sabes qué les digo? Se los doy también para que sepan que podemos pasar una visita diferente. Y cuando ustedes sean adscritos, hagan lo mismo con sus residentes. Se puede cambiar el paradigma, créeme. sí, sí lo creo, estoy convencido de ello, porque las circunstancias, pues de una u otra manera me han mostrado, desde que yo fui estudiante, interno, residente, etcétera, ahora al tiempo que tengo a cargo de los residentes rotantes en mi hospital general, que las generaciones han cambiado y han cambiado mucho. Y pues, ahora sí que entender para mí mismo y para mis compañeros que nosotros necesitamos cambiar para mantenernos o para mantener el ritmo de estas nuevas generaciones y lograr el objetivo final que es el mismo para todos, que tengamos la posibilidad de formar buenos médicos, buenos cirujanos ortopedistas, pero con las exigencias pues que ahora tenemos. Entonces, pues sí, definitivamente yo, tocaba el tema de la salud mental con usted porque era algo que yo creo, yo siento, a lo mejor me estoy proyectando aquí, que era algo de lo que más estaba o sigue estando descuidado para nosotros como como profesores, como encargados de estos jóvenes médicos en preparación, porque no ha cambiado la manera en la que se aborda la salud mental del médico en preparación desde que yo, por ejemplo, era interno por allá de 2003. Entonces, si no hemos tenido la capacidad de identificar estas situaciones, de conocerlas y de manejarlas de una manera efectiva, pues, ¿cómo esperamos instilar esta esta situación del humanismo con los médicos jóvenes, con los médicos en formación? Y mira, Joel, que tocas un punto muy importante. A veces nuestra propia autoexigencia, Sí, sin ser humanistas con nosotros mismos, nos lleva a eso. A andar ujú, deprimidos por la vida, ¿sí?
y no darnos cuenta, porque nadie es capaz de detenerse a preguntarte cómo estás, cómo te sientes, hacerte una prueba de depresión, a ver Exacto, por ti. Y no necesitamos llegar al suicidio, que bien sabemos que hay casos de médicos y médicas en formación que se suicidan, ¿sí? así es. Y no nos hemos detenido a esta salud mental, como bien lo dices, porque per se el trabajo es estresante. Repito, ver gente enferma, ver gente morir, Claro, no es fácil. Segundo, el estrés de tus adscritos, de la presión del sistema, de que te peleas hasta con el de laboratorio y que si eres interno eres el hilo más delgado por donde siempre se rompe la malla, es importantísimo. Y ahí es una corresponsabilidad hospitales, sistemas de educación, adscritos, pero también la propia persona. Y eso es claro. lo que hablo muy constantemente. Oigan, ustedes se sienten mal, levanten la mano, digan, me siento deprimido. Oigan, me están acosando. Tenemos que reconocer nuestras propias emociones, el humanismo sirve para eso, y expresarlas. Porque es muy probable que si no lo haces tú, ¿sí? También sea difícil que alguien te lo diga, porque además luego ponemos nuestra careta de aquí nada pasa y que Exacto, tengo que aguantarlo porque si no pierdo mi lugar en la residencia, porque si no, no me dejan operar. No, 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 alto. ¿Te sientes mal? Dilo. ¿Te están acosando? Dilo, acúsalo. Pero no nos tenemos que detener, tenemos que ser parte del proceso de facilitación de el componente legal, el componente psicológico, la ujú, ayuda emocional, pero tenemos, repito, que romper el paradigma. No somos superhumanos, no lo somos. Tenemos que asumirnos como personas que también sufren. El humanismo sirve para empatizar con nosotros mismos, que es algo que no nos enseñan. Primero hay exacto, que ver por los demás y al final veo por mí. así es. Y es finalmente la génesis de muchos de los problemas a los que nos enfrentamos desde el punto de vista físico y mental los médicos en cualquier momento de nuestra preparación o de nuestra práctica ya como médicos, que está normalizado el hecho de que se nos exija siempre ver para afuera, porque pues nosotros tenemos que funcionar en las mejores condiciones. Para eso estudiamos, así nos entrenamos, así es lo que aprendimos. Entonces, llega esta situación, pesada, incómoda, cansina, que siento yo que dificulta la manera en la que nos relacionamos con los pacientes. Es un hecho que el fundamento del éxito en el sistema de salud, en cualquier sistema de salud, va a ser la comunicación médico-paciente. De hecho, no me queda ninguna duda. No creo que alguien en la actualidad tenga duda de que, pues, eso es lo más importante que tenemos y que necesitamos en la actualidad, pero cómo llegar a ese punto es donde creo yo que yace ahora nuestra verdadera problemática. Estoy consciente de que es necesario integrar todo esto de lo que estamos platicando en las currículas, de estar presentes, de estar vigilantes, de tener esa vigilancia activa de nuestros estudiantes, de nuestros médicos del pregrado, del posgrado, poder identificar y demás, porque es una situación bien común que yo platico con mis compañeros del hospital, con mis compañeros de la carrera cuando tengo oportunidad y platicar con ellos. Esta situación que ya se volvió tan común o dentro de la misma hostilidad con la que nos desempeñamos, en esa relación de ir y venir con los pacientes, cuando se nos confronta o se nos pretende confrontar con eso de que, bueno, pero usted es el médico, es que usted hizo un juramento, es que usted está para esto, es que usted tiene que comportarse de tal o cual forma, y los médicos que ya hemos llegado al punto, pues de decir, no va por ahí, no va por ahí, porque si usted verdaderamente supiera lo que me está reclamando con ese supuesto juramento, se daría que ese mismo juramento también a usted como paciente lo pone en franca desventaja. Entonces, yo tiendo a reiterar mucho esta situación de la confrontación con la que vivimos continuamente con los pacientes por cómo el sistema de salud ha, de cierta manera, empoderado de una forma que probablemente no sea la mejor o la más efectiva al paciente, al buscador de servicio médico,
sobre todo en el aspecto institucional gubernamental, porque entonces, pues ya nos encontramos con un paciente que también se presenta con la espada desenvainada, que también es déspota, que también es agresivo, que también es demandante en exceso y pues cómo puede llegar a ser eso desgastante y a lo mejor que logre que desentonen nuestras emociones y las herramientas que tenemos para lidiar con estos casos difíciles, como se nos enseña a llamarlos, ¿no? Joel, hiciste una gran acotación, ¿sí? Pero hay que aprender a soltar. Sí, Hay que aprender desapego y a veces no lo hacemos. Si tú le preguntas a alguien, dame 5 características de tu formación en la residencia o en el pregrado, regularmente 4 de 5 o 3 de 5 van a ser cosas negativas, sí, con el adscrito, con el paciente, con lo que sea. claro, Entonces, debemos desarrollar esa inteligencia emocional, debemos desarrollar esa conducta autoterapéutica y si no la tenemos, hay que ir a terapia, ¿sí? claro, De poder seguir adelante con, sin y a pesar de. Tú lo acabas de decir, así como los estudiantes han cambiado, los pacientes han cambiado. Y exactamente. ahora ya no le preguntan a Google, ahora le preguntan a la inteligencia Ujú, artificial y así nos es, llegan con que saben a veces más que nosotros. Sí, pero aunque la inteligencia artificial les dé un tratamiento y que algunos crean que los médicos y algunas profesiones van a ser cambiados por la inteligencia artificial, lo único que la inteligencia artificial no va a hacer es tratar a esa persona con humanismo, con exacto, empatía, a desarrollar amor por el prójimo, a cumplir el sueño. Porque recuérdalo, Joel, cuando nosotros estábamos ahí en la secundaria, en la prepa o incluso empezando medicina, soñábamos con hacer esto y ujú, cada paciente nos cumple el sueño de verlo, de atenderlo, de cuidarlo, de curarlo en la medida de lo posible. La inteligencia artificial nunca va a llegar a hacer eso y le llevamos ventaja no por cientos, por miles de años, porque nosotros sí sentimos. ¿Y sabes qué es lo que hacemos cuando somos médicos alejados, alexitímicos, déspotas, agresivos? Alejarnos de esa que es nuestra única cualidad, sentir y vivir lo que hacemos con una persona vulnerada que confía en nosotros, que se llama paciente. exacto, exacto, totalmente, porque pues sin el paciente no existimos y no existimos en razón de que pues difícilmente vamos a poder desarrollar esta carrera que estudiamos si no contamos con este paciente. Y vuelvo a retomar la situación del paciente en el contexto institucional. El paciente no nos elige como médico, el paciente llega a una consulta y es la consulta que le tocó con el médico que le tocó. Y de igual manera, a ese paciente que yo capto, que a lo mejor yo no lo elegiría porque no es como que haga casting para mis pacientes en privado o en la institución, pues tampoco elijo con el equipo con el que voy a trabajar en el quirófano o en rehabilitación o etcétera. Y también siento yo que ahora en esta nuestra nueva realidad pospandemia, nos enfrenta también con la situación a darnos cuenta que como médicos también nos sentimos en desventaja, que es lo que comentaba hace un momento, y qué hacemos y cómo lidiamos con estas situaciones, sensaciones, sentimientos humanos propios de nuestra naturaleza para pues, para nuestra relación con el paciente. Y yo creo que todo esto se puede redondear con, pues, con todo lo que usted nos ha comentado desde el principio. Cómo estamos como humanos en nuestra autopercepción, en lo que somos, en lo que tenemos para dar, en lo que esperamos recibir, en lo que consideramos que es justo o injusto. Y, pues, como bien dice, recordar qué fue lo que nos llevó a estar en donde estamos. Es una gran oportunidad de poner en práctica, ahorita que hablabas del paciente que me tocó, ¿sí? Esta frase que a veces comparto con los estudiantes de hay que hacer la diferencia entre confiar y tener que confiar, ¿sí? Exacto, Confiar es que nos lo ganamos, que estamos ahí para servir, para escuchar, para acompañar. Tener que confiar, pues es el que me tocó. exacto. Uy, ahí viene la enfermera que se enoja. Uy, ahí Ujú, viene el doctor que echa albures. O sea, tenemos que tratar al paciente como si nos tratáramos a nosotros mismos. A ujú. mí hay veces, con algunas actitudes que yo tengo, que no me gustaría ser tratado por mí.
¿sí? Y ahí es donde tenemos que reflexionar. Es donde tenemos que hacer algo que casi nadie nos enseña, Joel, autocrítica. Exacto. ¿Sí? Porque sí es difícil que nos critiquen los demás y nos duele y nos enojamos, pero la peor crítica es la propia y Sí, nadie nos enseña a hacernos. Así como en las escuelas de medicina casi no hay autoevaluación, pues ¿cómo? Pues ¿cómo vamos a ser autocríticos si no nos autoevaluamos? Viene desde lo formativo. No nos enseñamos a preguntarnos a nosotros mismos, di lo mejor de mí, pude haber hecho algo más. Es más, no se lo preguntamos ni al paciente. Oiga, ¿usted qué espera de mí? No qué espera del procedimiento, no qué esperamos del antibiótico, no qué esperamos del hospital, ¿qué espera usted de mí? Hay pacientes que nos van a contestar, yo solo quiero que me escuche, doctor, sí, pero no nos detenemos ni a preguntar eso, sí. pues es adivinar. Y créeme que con adivinación llegamos no muy lejos. No, definitivamente. Quiero, antes, no quiero que se me pase esta idea, porque me encanta la frase. Si a lo mejor en algún momento había cruzado por mi mente, no la había podido aterrizar tan bien como usted lo hizo hace unos momentos. Y es que es bien común que en algún momento nos digan, bueno, trata al paciente como si fuera de tu familia, o trata a la señora como si fuera tu mamá o tu abuelita y demás. Pero yo creo que sobre de todo esto, lo más importante y algo que de veras acaba de resonar de manera muy importante conmigo es, trátalo como si fueras tú mismo. Qué gran frase, doctor. Sí, Qué gran frase. Que, o sea, siento que eso sí es algo lo suficientemente contundente como para cambiar el chip. sí. A mí, Juan, no me gustaría que nadie me gritara, y menos si estoy Exacto. enfermo. Hay una frase luego en redes sociales muy interesante que dice, ya la enfermedad está tratando lo suficientemente mal al paciente como Ujú, para que tú ahora llegues y lo trates peor. exacto, Y a veces somos peor que las enfermedades en nuestro trato, en nuestra forma de dar malas noticias, en nuestra forma de empatizar en nuestros pacientes. Y Joel, no estoy hablando de abrazar a tus pacientes, ya con que no les hagamos caras, luego digo vulgarmente, ya con que no les hagamos jetas, ya con que les demos exacto, un trato digno, eso es suficiente. Yo no quiero que besen y abracen a sus pacientes, lo que quiero es que cumplamos nuestro sueño de ver a esos pacientes con dignidad, con amor, con respeto, con empatía, con humanismo. exacto, exactamente. Sé el médico que tú quisieras encontrarte en el camino. Sí, totalmente, totalmente. Ahora sí que me dejó pensando, fíjese. Ahora sí le puedo decir que sí me quedé así como que, ah, caray, sí es cierto. Porque pues es muy trillado eso, ¿no? Bueno, trata a la señora como si fuera tu mamá o como tu abuelita o tu hermana o a esa tía que quisiste mucho. Pues sí, a lo mejor sí. A lo mejor se puede tratar de ponerles esa cara o, más o menos tratar de equiparar la situación, pero sé el médico que quisieras que te tratara a ti mismo. Wow, qué difícil. Joel, lo hemos hecho en el ejercicio de, nunca has visto ese ejercicio en redes sociales de, vuelve a ver a ese niño que eras hace ocho Ujú, años y pregúntate a ti mismo sí, si sí, sí, eres eso que... Ah, no, pues ahora hazlo en lo profesional. ¿Te gustaría que exacto. te operaran como operaste a ese paciente? ¿Te gustaría operarte a ti mismo como lo trataste? ¿Te gustaría dar el 100 Ujú, como lo trataste o dar el 50 como lo trataste a ti mismo? Ay, la cosa ya pesa. exacto, Ujú. exacto. Yo creo que para la mayoría de nosotros, insisto, a lo mejor me estoy proyectando otra vez, es que logremos llegar a ese punto en el que no abordemos la relación médico-paciente como una situación potencialmente litigiosa o conflictiva, o plantarnos ante el paciente con estas paredes, con estos muros, con la espada desenvainada, para que de cierta manera logremos también ese cambio en lo que el paciente quiere, espera o percibe de esta relación médico-paciente y logremos de cierta manera pues tener algo más funcional y más efectivo para todos nosotros. Joel, hablas de lo legal como una parte muy importante. Sí, He estado demandado en algún momento claro, por alguna participación en algún expediente y tienes que, ya sabes, el proceso así y es. afortunadamente pues no procedió ni cosa a menos, ¿no? Pero todos estamos en riesgo de padecerlo. Sí, Pero el humanismo, la buena comunicación, tal vez no lo evite, pero te va a enseñar.
si pasa, a también crecer de eso, a aprender de eso, e incluso a veces hasta entender por qué el paciente procedió en lo legal contra ti. Claro, ¿Sí? El humanismo también ayuda para eso, y no es que el humanismo lo responda a todo, pero nos enseña a vivir con lo que pase alrededor de la práctica clínica, porque la práctica clínica no es solo el procedimiento, no es solo el resultado, no es solo el hospital, es el contexto social, el contexto legal, el contexto personal, y ahí está el humanismo, en lo bueno y lo malo que nos pasa. Y ahí no hay frentes. A veces hay mala comunicación, a veces hay mala empatía, a veces la enfermedad hace los estragos que hace con el paciente y a veces el paciente se siente sí frustrado, sí, solo, se siente abandonado y pues a veces su respuesta pues es hasta lo legal, que él claro. tendrá bien decidir por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Pero te voy a decir algo que ha pasado, que muchas veces yo no hablo de lo que sé, hablo de lo que los niños me enseñan, lo que sus Ujú, familias me enseñan. Algunas veces, pues ya te dije, más o menos el porcentaje de sobrevida que hay en nuestros pacientes en México con cáncer, nuestros pacientes pediátricos, más de alguna vez un paciente, un niño o una niña ha fallecido. Y por algo el papá o la mamá han regresado al hospital a despedirse de mí y a darme las gracias, ujú, aunque el niño haya muerto. exacto, Porque repito, la meta sería que todos se curaran, que todas se curaran. Pero lo que sí es nuestro compromiso es acompañarlos dignamente. Y si lo hiciste dignamente y si diste tu esfuerzo con los recursos que hayas tenido, ¿sí? Y el papá, la mamá, el paciente lo vio, te lo puedo asegurar que aunque haya habido un resultado adverso e incluso el paciente haya fallecido, de verdad regresan a agradecerte cómo los acompañaste. Y eso vale muchísimo y sirve para seguir adelante a pesar de lo que pasa. claro, totalmente. Pues sí, doctor, que tantas cosas de las que podríamos platicar y de las que podríamos seguir ahondando y no dándole vueltas, pero tratando como de desmenuzar todo este daño transgeneracional que tenemos, efectivamente, como comenta, lo que hay en nuestra epigenética médica, probablemente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera un poco más rebuscada. Pero creo que la información es clara, que los conceptos son claros, son muy buenos. A más de alguno de nuestros escuchas lo hará pensar o recapacitar un poco, tomar en consideración, tomar acción, empezando por mí. Y creo que ha sido una plática muy enriquecedora. No sé si usted quiera aportarnos alguna idea más, o como hacemos normalmente en las pláticas en los congresos, si quisiera darnos los puntos para llevar a casa y, pues, para que de alguna manera, eh, iniciemos el cierre de esta plática. Yo agradezco primeramente que la invitación, ¿sí? He tenido participación, por ejemplo, en el Consejo Mexicano de Certificación en Cirugía Pediátrica, sin ser cirujano, por este lado del humanismo. Y que ahorita ustedes me hagan el favor de abrirme este espacio para platicar de temas que a veces no nos gusta platicar o no se nos enseñó a platicar, para mí es un regalo. Esta charla que tuvimos es un regalo para mí. Y así lo vivo y es una bendición. Si alguien, una, dos o 10 personas nos escuchan, también son 10 regalos para mí. Yo lo único que quisiera siempre compartir es, tenemos que aprender a vivir como personas, a vivir como médicas y médicos, a soltar, a saber recibir, a saber merecer, a saber compartir. La medicina, la rama que sea, o incluso medicina general, por supuesto, todos somos médicos generales de entrada. ¿Sí? La medicina y la práctica de la medicina es el mejor pretexto para ser mejores personas, pero hay que hacerlo real, no solamente en lo escrito, en lo que vivimos, en lo que compartimos, en lo que somos, y no solo como médicos, sobre todo como personas. Bueno, porque al final de la vida, pues esa persona se va a morir. Y no se va a morir si fue buen médico o mal médico, solo va a morir. Y nosotros vamos a estar ahí. Y ojalá que lo mejor que nos llevemos sean los recuerdos, sí de los pacientes, pero también de nuestra familia, también de nuestros amigos, también de las personas que ni siquiera conocimos profundamente, pero sobre todo los mejores recuerdos míos para mí.
Esa conciencia es la que les deseo profundamente. Muchas gracias, doctor Marcos. Pues así lo escucharon, estimados colegiados. Está muy interesante y sobre todo muy sentida plática que tuvimos con el doctor Marcos Félix. Pues ojalá que siembre en cada uno de nosotros esa inquietud de hacer esta mencionada autoevaluación y de tratar de poner en la balanza si estamos siendo fieles o congruentes con aquello que deseábamos cuando decidimos que queríamos estudiar medicina. Yo creo que independientemente del punto en el que nos encontremos en nuestras carreras, será de gran utilidad. Y pues por el momento doy por terminada el desarrollo de este episodio de nuestro podcast, como siempre, invitándolos a todos ustedes a que, a que compartan y a que se involucren activamente con las actividades del colegio. Seguimos en contacto y estaremos escuchándonos nuevamente con algún otro tema de interés para todos nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.